Damas y caballeros, hemos sido bendecidos con una grandísima serie que tanto nos merecíamos desde hace años. La Casa del Dragón era lo que, al menos para mí, necesitaba mi corazón roto por Juego de Tronos por la 8ª temporada. El fiasco y el desastre que fue esa mierda de temporada que echó abajo por tierra una década de construcción de la mejor narración, o lo que empezó siendo la mejor narración de esa década anterior. Todo el mundo sabe ya, y yo creo que queda más que patente y dicho todo lo que se hizo mal, ¿de acuerdo? No vamos a ahondar en esa vieja y profunda herida. Así que vamos a centrarnos en el presente y en el futuro prometedor que tenemos gracias a la Casa del Dragón, House of Dragon. Cuando vi esta serie anunciada por primera vez hace meses ya, cuando salió el primer capítulo y cuando vi el cartel de esta serie, yo ignoraba por completo de que estaba basada en una obra de George R.R. Martin. Yo solamente vi el cartel y lo primero que se me ocurrió por la cabeza después de ese fatídico último recuerdo de una relación tóxica que tuve con Juego de Tronos fue pensar que HBO estaba intentando exprimir las últimas gotas que le quedaban de esa franquicia, licencia o yo que me sé, de que literalmente estaba golpeando un caballo muerto, como dirían los anglosajones, beating the dead horse, o sea, algo lo que está muerto pues sigues machacándolo. Y mi predisposición inicial no era la mejor, yo no quería ver esa serie en realidad, pero en el momento en el que me enteré de que esta serie estaba basada en un libro, obra literaria de George R.R. Martin, inmediatamente me cambió el chip y dije, esto tengo que verlo. Y es que se nota precisamente lo que hizo buena Juego de Tronos, al menos en su primera mitad o hasta la 5ª temporada, si no me equivoco, era que estaba basada en los libros, directamente de los libros. Lo que hay que reconocerle a los showrunners de Juego de Tronos, a David Benioff y D.B. Weiss, es que ellos eran buenos adaptando el material, pero no eran buenos inventándoselo. A partir del momento en el que se les acabó el material del cual adaptar y tuvieron que ellos más o menos con indicaciones de Martin ir medio inventándose las cosas, ellos no eran buenos haciendo eso. Y la serie se vio reflejada en eso. Perdió muchas cosas que la hicieron buena por la esencia que la hacía realmente buena, y la Casa del Dragón lo recupera. Así que basta ya de tanta introducción y vamos a ello. ¿Qué es lo que recupera esta serie de la esencia original de Juego de Tronos y lo que la hace tan buena serie? Porque si no ha quedado claro, para mí esta serie es un sí rotundo, ¿vale? Para que no quede lugar a dudas. Ante todo, esta serie es, una vez más, por fin, es el juego de poderes. Es una auténtica intriga de una corte real, con todas sus maquinaciones, con todos sus plot, con todo su scheming, es decir, con todas sus manipulaciones, con todo el juego de influencias, manipulación, diplomacia, política, dulces palabras o palabras envenenadas. Y es que precisamente las palabras es algo muy importante de esta serie y es el hilo y canalizador, conductor de absolutamente todas las acciones que ocurren. Y son los diálogos. Los diálogos vuelven a ser importantes en esta serie. En las últimas temporadas de Juego de Tronos lo que ocurría es que los personajes habían perdido parte de su esencia precisamente porque no se expresaban bien. Los diálogos pasaron a ser completamente vacuos y la serie transicionó a continuamente enseñarte guerras, batallas, efectos visuales, magia y dragones. Pero recordemos que en sus inicios Juego de Tronos y precisamente la Casa del Dragón, esto es lo que hace, se apoya mucho en la importancia de los diálogos. Y los diálogos son muy trascendentales, ocurren muchas cosas solamente a través de las interacciones entre los personajes verbalmente. Hay que estar muy atento continuamente a cada cosa que digan, porque a nada que digan una palabra o si ha habido una elipsis temporal y se recontextualiza, en pocas palabras te puedes perder muchísimos detalles si no estás atento. Y siempre ocurren cosas muy implícitas también en la trascendencia de esos diálogos. De hecho, el último capítulo de esta primera temporada de la Casa del Dragón, en realidad son todo diálogos. Los personajes están todos alrededor de una mesa, colocando fichas a ver quiénes son sus aliados y tal y cual. Y dicho así, uno se podría pensar, ¿qué capítulo más aburrido? Pero no lo es. Incluso es un capítulo muy emocionante. Al final acaba con una cosa bastante heavy metal, con mucha trascendencia para la segunda temporada. Pero aún así, en realidad, si nos paramos a analizar cómo funcionan las acciones en ese capítulo, son todo diálogos y los personajes están en un salón hablando. Otra cosa que me ha gustado mucho de esta serie es cómo está construida de forma global, en toda su totalidad, es decir, su esquema narrativo por cómo está construida. Lo que es evidente para todos, supongo, es que evidentemente la serie está dividida en dos partes, con una enorme elipsis temporal en medio de ellas. Y para que nos entendamos, es los protagonistas cuando son de niños, en la primera parte, los 5 primeros capítulos con Rhaenyra cuando es adolescente y también Alicent, y después ya cuando se hacen mayores
mayores. Esto es muy importante y ahora comentaré por qué, pero vamos primero al inicio de todo. Con lo que abre la serie, con lo primero que abre, es con una coronación y la sucesión de esa corona, la siguiente. En realidad, esta primera temporada y de lo que va es precisamente de ese ciclo completo, y es lo que vivimos aquí, es un ciclo entero. Desde su inicio, desde que se pasa el poder al siguiente rey, hasta que se hace la siguiente coronación, que es además con lo que acaba esta primera temporada, con dos coronaciones en realidad paralelas, y ahí es donde se va a desarrollar el conflicto de la siguiente temporada. Y de lo que somos testigos entonces es del ciclo completo de coronación a coronación en una generación. Y con eso de la generación precisamente es por lo que está dividida esta serie en dos partes. Porque en la primera parte vemos la historia a través de los ojos de los personajes, de los protagonistas, de cuando son todavía niños. Y en lo que se pone el acento, precisamente eso es lo que quiere la historia, es mostrarte lo injusta que es toda esta relación de poderes y cómo los niños o los hijos e hijas son siempre esa moneda de cambio dentro de las negociaciones entre las familias, y nadie les pregunta qué es lo que quieren, simplemente su destino se les da por hecho. Entonces la historia pues la compartes a través de Rhaenyra, por ejemplo, o a través de Alicent, y ves como no tienen ni voz ni voto en esto, y simplemente ellos tienen que cumplir la voluntad de sus padres. Algo que en un principio te da la impresión de que es muy injusto, porque es precisamente lo que creen ellos y es lo que la historia quiere que compartas con ellos. Pero después ocurre la elipsis temporal, pasamos a la segunda parte. ¿Y qué ocurre ahí? Los personajes crecen y pasan a hacer exactamente lo mismo que sus padres. Tienen un montón de hijos, sobre todo Rhaenyra, y encima ella es de ser la que más se quejaba de que Viserys, su padre, mercadeaba con ella, y aún así el tío le dejaba bastante manga ancha. Ella pasó a hacer exactamente lo mismo que él y todos los demás padres, e incluso más todavía. Ella no ha dudado en ningún solo momento en poner a sus hijos encima de la mesa y firmar alianzas, igual que lo han hecho todos, porque precisamente como los personajes evolucionan, maduran y se dan cuenta de todas las implicaciones globales y a gran escala de cómo está constituido el mundo y los juegos de poder, de que esa es la única forma de garantizar un cierto futuro estable, más o menos, firmando alianzas a través del casamiento de los hijos. Cuando llegas a la segunda parte, lo que me pareció curioso era ver otra vez en retrospectiva esa primera parte de cuando eran los padres quienes mercadeaban, por así decirlo, o negociaban con sus hijos, y ahora ves que los hijos hacen exactamente lo mismo. Lo que cambia en la segunda parte es que los protagonistas con los que empezaste viendo la historia desde su niñez ahora son adultos y también tienen hijos, y puesto que a lo largo de la historia has empatizado mucho más con ellos, ahora en esa segunda parte sí ves justificado el hecho de que ellos utilicen a sus hijos, cosa que no compartías en la primera parte. Y entonces en ese sentido el espectador también va madurando junto con los personajes a lo largo de la serie, porque te das cuenta de que es algo literalmente necesario, porque ya entiendes todas las implicaciones porque las has vivido desde el inicio. Y entonces si miras incluso con más retrospectiva al inicio de la serie, te das cuenta de que cuando coronan a Viserys es que realmente esa coronación viene precisamente de otro ciclo anterior, de otro juego del que quizás no sepamos nada de cómo él llegó a que lo eligiesen a él. No sabes qué juego de poder, influencia o juego de la corte hubo detrás, pero das por hecho de que sí lo hubo, porque si en el siguiente ciclo está, es que lo ha tenido que haber en el anterior también. Y todos son ciclos, y esto es lo que te intenta enseñar esta serie, de que en cada generación hay un juego de poder y de que al final todos acaban haciendo lo mismo y negociando de la misma manera, es inevitable. Bien, me gustaría comentar brevemente algunos de los personajes, sobre todo los más protagonistas, porque sí que es verdad que como no podía ser de otra manera en Juego de Tronos hay otra vez un montón de personajes, pero seamos sinceros, en realidad como protagonistas como tales, la verdad que no son tantos en realidad si nos paramos a pensar, porque sí que hay un montón de personajes secundarios que se van añadiendo a lo largo de la serie, sobre todo son los hijos, y la historia está centrada en Rhaenyra y Alicent sobre todo, y de ellos derivan otros personajes. Entonces voy a comentar a 5, a ellas dos, a Otto Hightower, a Viserys y a Daemon. Vale, Rhaenyra me comenzó cayendo bien prácticamente desde el segundo capítulo, pero porque la historia está así de bien constituida y es porque te la destaca y empatizas enseguida con ella. La Rhaenyra de la primera parte y de la segunda son bastante diferentes, y ya no solo porque sea otra actriz la que la interpreta, que haciendo una parte tengo que decir que yo creo que se han elegido bastante bien a las actrices para mi gusto. O sea, si ya es difícil de por sí elegir a dos actores de edades diferentes sin que sean familia, que sepan interpretar bien y que se parezcan entre ellos, eso es un trabajo de casting muy difícil de conseguir, y se lo reconozco de que se ha hecho bien en este caso. Obviamente la semejanza no es al 100%, ¿vale? Es que es imposible conseguir eso, es muy difícil, así que tal y como se ha conseguido, yo creo que se ha conseguido muy bien. Pero la Rhaenyra de la primera parte es una adolescente, evidentemente, y es una adolescente muy rebelde, muy guerrera, y sobre todo muy
muy independiente. Pero una cosa que me gustó sobre todo es su forma de taparle la boca a cualquiera y a todo el mundo, y además ella no se corta ni un pelo. Y esta tía es implacable. Y además la propia chica inspira liderazgo, inspira respeto. Una de las escenas que más me gustó es cuando vuelve de caza con el jabalí, con el rostro ensangrentado, y todo el mundo se queda pasmado, porque encima es un contraste directo con su padre, a quien se le pone todo en bandeja. Y además le dicen, tienes que clavar la lanza justo aquí, en este punto. O sea, todo está preparado para él, mientras que su hija se pierde por el monte, caza un jabalí. A ver, el jabalí en realidad vino a ella, pero aún así ella vuelve con el rostro ensangrentado, entonces lo que más importa es la apariencia. Entonces ella hace su entrada triunfal, es un power move completamente. Entonces es una continua declaración de intenciones. Llegados a la segunda parte, Rhaenyra cambia bastante, la tía evoluciona y madura. Quizás porque se da cuenta de que el mundo no gira alrededor de ella, sino que el mundo es bastante más grande, y aunque ella quiera o no, seguirá funcionando sin ella. Entonces ella se tiene que ver involucrada en el mundo y tiene que jugar según las reglas de este juego. Entonces es algo que entiende, y su personalidad se vuelve un poco más afilada, diría yo. Se vuelve más astuta, mucho más calculadora y sobre todo un poco más premeditada, con muchísima ambición. Pero si hay una cosa que no salva a Rhaenyra, es que sabes, como todo el mundo sabe, que es el asunto de sus hijos bastardos. Entonces sabes que su pretensión en realidad es una gran mentira, todo el mundo lo sabe. Entonces empieza a ser un personaje un poco más ambiguo. Ya no estás del todo con ella, o al menos es como me sentí yo, porque finalmente su pretensión al trono es tan válida como lo es el de Alicent. Y porque lo que comparte ella con Alicent al final es que Alicent está convencida, a raíz del malentendido con Viserys, en su último aliento antes de morir, le dice descuidadamente, sin querer, por accidente a Alicent, de que Aegon tiene que ser rey. Pero todos sabemos que Viserys en aquel momento ya había perdido completamente la cabeza. Incluso había una escena que te vaticinaba eso, porque había confundido a Alicent con su anterior mujer. Y en realidad esa historia de Aegon se la estaba, en realidad, él pensaba que se la estaba contando a Rhaenyra y estaba haciendo referencia a su Aegon. Entonces, por accidente, Alicent se encontraba ahí, pero fue testigo de esas palabras y ella lo interpretó a su modo, de forma completamente legítima. Ella no conoce la leyenda de Ice and Fire o la canción de Fuego y Hielo. Entonces, ella está convencida, sin saber que es una mentira. O sea, ella no es consciente de que eso es mentira. Ella está convencida de forma legítima de que su pretensión también es la correcta. Y por otro lado, Rhaenyra también es la única que conoce la leyenda que le contó Viserys, porque eso se da a entender de que Daemon, por ejemplo, su hermano, no tenía ni idea de esta leyenda. Entonces ambas reinas tienen esa, digamos, legitimidad ancestral o legendaria que solamente ellas conocen, entonces creen que eso les valida para tener esa pretensión al trono. Y hablando de Alicent, vamos a comentarla más en concreto. El personaje de Alicent creo que se va definiendo, como prácticamente todos los personajes a lo largo de la serie, pero se acaba definiendo en, creo que el último capítulo o en el penúltimo, cuando Rhaenys le pregunta si ella se ha imaginado alguna vez sentada en el trono de hierro. Y Alicent se queda completamente en silencio y realmente no sabe qué responder, se queda perdida. Y yo creo que esa escena precisamente la termina por definir. Y es que Alicent siempre ha sido la marioneta y el instrumento de su padre, de Otto Hightower. Ella siempre ha sido servicial, siempre ha cumplido su voluntad y siempre ha hecho lo que él ha querido. Y realmente, si ha acabado siendo reina, yo creo que no es porque ella haya querido, porque haya tenido esa ambición desde pequeña. Lo ha hecho ya por inercia y por costumbre de llevarlo haciendo tantos años, porque se lo mandaba su padre. Y entonces, en cierta medida, sí, es una tía que parece ambiciosa, con metas, pero realmente yo pienso que si se le diese realmente la oportunidad de dejar todo eso, quizás ella escaparía, pero también se da cuenta de que ha llegado muy lejos como para echarse atrás. Bien, Otto Hightower me encanta como personaje porque es literalmente Nicolás Maquiavelo. En Juego de Tronos yo siempre he pensado que el que mejor representaba a Maquiavelo era Meñique, pero Meñique era un poco más picaresco, era un poco más pícaro, pero Otto Hightower yo creo que es precisamente el prototipo de Maquiavelo, como era él más o menos, porque es un tío de estado, de lo que es el estado político. Es un político implacable y sobre todo muy astuto. Su astucia radica en que él es capaz de aunar lo que es la ambición personal con el bien del reino del estado. Y por eso siempre es ambiguo, nunca sabes realmente del todo si está actuando por interés personal o lo está haciendo de verdad por el interés del reino. Porque colocar a su hija como reina y hacer que se case con Viserys, sí, eso es claramente su ambición personal. Pero cuando le dijo a Alicent cuando era joven de que date cuenta de que si Viserys no nombre a tu hijo heredero, esto va a desencadenar en una
una guerra y en un conflicto abierto. Y la verdad es que estoy bastante convencido de que Otto tampoco quiere la guerra. Él no quiere la guerra ni ningún conflicto para el reino. Él también busca la estabilidad. De hecho, nadie quiere que ocurra la guerra. Rhaenyra no quiere ir a la guerra, en realidad. Yo creo que Alicent tampoco y Otto Hightower tampoco, pero es que realmente parece ser que no les queda otra opción. Y además, Otto Hightower es muy siniestro como personaje. Y lo que lo hace ser siniestro es precisamente ese pragmatismo suyo de que utilizará todos los medios que estén a su alcance para conseguir sus fines, como por ejemplo su hija, que lo que hace es entregar a su hija a una persona que es mucho más mayor que ella y decidir su destino. Y además con la maestría con la que oculta siempre sus intenciones. Y realmente nunca sabes realmente si lo hace por su propio bien o por el bien del reino. Viserys. Ok, con Viserys tengo algunos sentimientos encontrados. Porque Viserys en realidad al final descubres que es un tío pues bastante sabio. No es tampoco tan tonto. O sea, es capaz de ver a las personas y analizarlas y ver las intenciones que tienen. Pero es un tipo, es un rey que lo que le caracteriza es su inacción, su inactividad, su falta de ímpetu por resolver los problemas. Es un tipo que se pasa toda su vida huyendo de los problemas, como por ejemplo el conflicto de las Stepstones, que al final tuvo que llegar Corlys después de década y media y resolverlo él por su propia cuenta, ir a la guerra y abandonar a su mujer. Porque Viserys siempre huye de los problemas, siempre que dicen, tenemos este problemón desde hace mucho tiempo, y él siempre aparca los problemas, y además su frase más característica es: ¿acaso no podemos hablar de otras cosas más positivas y dejar eso para otro día? Y se pasa así toda la serie, huyendo de los problemas. Al final le alcanzan esos problemas. Y el hecho de que muera del tétanos, eso creo que era el tétanos, lo que le mata al final. Es bastante irónico y bastante poético que haya sido el propio trono, las heridas y los cortes que le hacía el propio trono, es decir, el símbolo de poder, lo que le acaba matando al final. Y por último, Daemon Targaryen. Daemon Targaryen a mí me parece que tiene un pequeño síndrome a lo Jaime Lannister. En el sentido de que la historia al principio te lo intenta pintar como malo, pero en realidad no es para nada malo. Y es igual que todos los demás personajes. Lo que pasa con Daemon es que él es igual absolutamente que todos los personajes. Es decir, tiene ambición personal, es cruel cuando hace falta y es un buen líder cuando hace falta también. Lo único que lo diferencia de los demás es que él es públicamente abierto con sus formas y con sus intenciones y con sus palabras. No es un tipo falso. No es un tipo que te sonría a la cara y te clava el puñal. Él simplemente te clava el puñal y ya está. O te corta la cabeza delante de todos. Es un tío al que se la suda todo, todas las apariencias y toda la hipocresía. Lo que lo define precisamente es que no es un hipócrita. Y eso es precisamente lo que le hace respetable como personaje. O sea, en realidad con Jaime no comparte eso, pero a lo que me refiero es precisamente que la historia intenta pintártelo de una manera y al final te das cuenta de que él es de otra, de que tiene mucho más honor. Si una cosa enseña esta serie de la Casa del Dragón es precisamente que caracteriza muy bien a toda la familia de los Targaryen. Y eso es además una cosa que no me gustaba de Juego de Tronos, es que a mí personalmente toda la línea de Daenerys me aburría un montón. Pero gracias a esta serie he descubierto bastantes cosas de lo que es la familia Targaryen y me ha empezado a gustar muchísimo más. Y es que una cosa que deja muy clara esta serie es que lo que caracteriza a los Targaryen es su espíritu de independencia, a todos ellos. Y Daemon es el que mejor representa eso, su independencia. Lo que pasa es que su independencia al final quizás le pueda jugar una mala pasada porque es a veces excesivamente independiente. Como por ejemplo al final cuando él aparentemente reconoce a Rhaenyra como reina, pero en algunas ocasiones no es capaz de aceptar su autoridad y habla por encima de ella, la interrumpe y hasta sin su permiso no le deja hablar. Algunas veces parece que quiera tomar la delantera y la iniciativa de tomar algunas decisiones sin primero habérselo consultado, aun siendo ella reina. Espero que Rhaenyra en la siguiente temporada le ponga la bota encima de la boca y tal y como hacía al principio de la temporada le calle esa bocaza que tiene. En fin, grandísima serie, me ha encantado. Espero con ansias la temporada 2, aunque sé que no va a llegar pronto. Esto era lo que necesitaba yo al menos como fan resentido de Juego de Tronos al que le habían roto el corazón. Esto era lo que yo necesitaba, oh gracias al cielo de que habéis hecho una serie buena. Pero lo que queda patente es que lo que hace falta es que George R.R. Martin se ponga a escribir, porque realmente es el único que sabe hacer una narrativa tan maestra como esta, donde la historia es realmente interesante, donde hay un montón de implicaciones y donde todos los personajes son interesantes. Así que por favor, dadme más y daros prisa. Y vosotros, mientras tanto, dadle like al vídeo, dislike si no os ha gustado esta serie. No entiendo cómo a alguien no le puede gustar esta serie. Y si le habéis dado like, suscribiros al canal y hasta otra.